en el mejor lugar del mundo, dicen ellos. Pero no, el mejor lugar del mundo, hermano, es donde podemos glorificar a Dios, donde podemos exaltar su nombre, donde podemos escuchar palabra de Dios, donde podemos saber y estar seguros que hay una cobertura divina. A mí me gustan los convivios, me encantan, me fascinan los convivios. Pero le decía al hermano Rey, pero qué bonito es cuando uno tiene una célula y convive, pero aparte hay palabra de Dios, palabra de vida, palabra de motivación, palabra de exhortación, palabra que nos alienta, ¿verdad? Donde también puede haber oración por nuestras almas, por nuestro cuerpo físico. Es hermoso eso. Y a mí me gustan los convivios, pero si a mí me dicen, hermano, lo invito a un convivio, y otro hermano me dice, hermano, lo invito a una célula, yo prefiero ir a la célula. Porque yo sé que ahí va a haber alimento espiritual. Y tal vez una botanita, un cevichito después. Pero vamos a empezar hoy, hermanos, para terminar pronto, ¿verdad? Y vamos a ir ahí a la base bíblica en Romanos 8 y 5 y 6, que dice así, si tienes su Biblia, pero también lo pusimos en la pantalla, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y paz. Ahí la lección se titula Una mente ocupada. Les decía hace unos momentos, ¿verdad? Cuando se genera un vacío, siempre se busca llenar ese vacío. O sea, no podemos decir que nosotros no pensamos en nada. No existe eso. A veces yo le digo a mi esposa, ¿qué piensas? Nada. Le digo, no puedes decir que no estás pensando en nada. En algo estás pensando. Algo hay en tu mente. A menos que estés pensando en una pared blanca, ya estás pensando en algo, en una pared que es blanca. Pero mire, cuando no tratamos de llenar ese vacío, o cuando tratamos de ponernos desocupados en algo, siempre tratamos de llenarlo con algo. Siempre ese vacío va a ocupar o ser llenado con algo. ¿Verdad? En este mundo tan, vamos a decir, caótico, hay cosas en extremo que buscan ocupar nuestra mente. Y ahí entran las preocupaciones, las mortificaciones, las enfermedades, todo eso entra en ese vacío de nuestra mente. ¿Verdad? Pero tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Y esa es nuestra primera esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Ahora, la gente se pregunta, ¿cómo puede uno andar en el Espíritu? Pero la respuesta bíblica es, ¿en qué está ocupado usted? ¿En qué está ocupando usted su mente? Dice, porque podemos ocupar nuestras mentes en cosas de la carne, o podemos ocupar nuestras mentes en cosas del Espíritu. Ahorita estamos en las cosas del Espíritu. Desde que empezamos a orar, estamos ocupados en las cosas del Espíritu. Estábamos entonando una alabanza, estábamos ocupando en las cosas del Espíritu. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos ocupados en las cosas del Espíritu. Pero al salir de aquí ya tal vez nos vamos a preocupar, ¿verdad? En las cosas de la carne, ¿qué vamos a cenar? Exactamente. Ahora, hay cosas de la carne que son necesidad, que no son malas, son necesidad. Pero yo estoy hablando de las cosas voy a hablar de las cosas de la carne que pueden dañar nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. A eso me estoy refiriendo. El ocuparse determina que seremos espirituales o carnales. En nuestra mente pasan las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Servir a Dios
o servir a la carne? Porque mire, aquí no está de que usted, yo soy neutral. Pues no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo a la carne. No, si no servimos a Dios, estamos sirviendo a la carne. No hay un punto neutral. No sé si me están entendiendo. Ahí en Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. O sea, el ocuparnos solamente, no es malo ocuparnos de la carne en cuanto vamos a comer, en cuanto vamos a beber, en cuanto a nuestro trabajo, no es malo eso. Pero si solamente nuestro enfoque, toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento radica de aquí al día que vamos a morir, entonces estamos nomás ocupándonos de la carne. Porque mire, este cuerpo carnal se va a ir, se va a desvanecer, se convertirá en polvo. El día que morimos, como dice la Escritura, que somos polvo. Del polvo de la tierra el Señor nos sacó y al polvo de la tierra volveremos. Y Él se está refiriendo a la carne que tenemos. Eso se va a quedar ahí. O sea que todos los taquitos que le metimos ahí, todo el panecito de allá de la ciénaga, todo eso se va a volver polvo un día en esta carne. Ciertamente nos nutre, ciertamente nos satisface, están muy buenos esos panes, pero va a llegar el día en que morimos y no más pan. Pero cuando, mire lo que dice, hacéis pues morir las obras de la carne y viviréis. Porque cuando empezamos a ocuparnos del Espíritu, por eso dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que recibimos en el Espíritu, eso va a ser eterno. Lo que recibimos en la carne, eso va a ser temporal. Entonces, ciertamente este mundo nos enseña a ser temporales y a preocuparnos en lo temporal. ¿Qué te dice la gente? Tú vive como tú quieras, que al cabo mañana te mueres y le diste al cuerpo lo que le diste. Sí, pero después de ahí, ¿qué? Después de ahí hay otra vida y mucho más abundante y mucho más mejor, hay una esperanza. Por eso dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Entonces, pero hay salvación y hay esperanza en Cristo Jesús. Dice, si pretendemos ser cristianos sin servir a Dios, eso es un acto religioso. Un verdadero cristiano solo se logra cuando se determina a dedicar su vida al servicio de Dios. Si prestamos atención al Espíritu, entonces buscaremos actividades espirituales. Por eso dice en Romanos 8:12, no sé si lo puse ahí, no lo puse ahí, pero aquí yo tengo la cita. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, es imposible ocuparnos de la carne y tener un resultado espiritual. O sea, si nomás invertimos en las cosas temporales de este mundo, pues esas cosas que vamos a invertir temporales no nos van a servir para la eternidad. Pero si nos ocupamos en las cosas espirituales, ¿verdad? Y me da gusto que esté Lupita aquí con nosotros, ¿verdad? Que ella está, yo pienso que algo la hizo venir aquí, algo en su espíritu, algo en su ser le dijo, tengo que ir a ese lugar. Porque en nuestro ser hay un espíritu que nos dice, hay un Dios verdadero. Hay algo más de esta vida. Sí. Hay algo especial que Dios tiene para nosotros. Entonces, y eso está internamente en nosotros. Estamos en esa búsqueda de la verdad. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué se ocupa la mayor parte de su tiempo en su mente? ¿Qué es lo que ocupa realmente la mayor parte del día en nuestra mente? Seamos sinceros. Mi trabajo.
Pero eso es temporal. Pero si uno empezara el día del Señor, dame la sabiduría para hacer mi trabajo, tal vez ya no vamos a pensar tan, o vamos a empezar más automáticamente. O sea, ya Dios nos va a dar ideas, cosas, y ya no vamos a estar tan estresados como yo ahorita andaba tan estresado. Entonces, ahorita sinceramente no tenía muchas ganas de venir, ya estaba como bien. Sí, ya, no, y no tenía pensado venir, pero después como que algo en el espíritu dijo, ya no llevo toda la semana, no nada, el Señor, ni tu célula, ni ando en la carne, ando ocupado en mis cosas de la carne. Pero, y mañana me va a tener que ocupar temprano en otras cosas también de la carne, de física, ¿verdad? No son malas, pero sí, son parte física. Pero fíjense lo que dice aquí bueno, vamos a seguir adelante, dice, la mente del religioso, hermano. El problema del religioso es que cree que por asistir al templo el domingo 2 horas, su vida se volverá espiritual, ¿verdad? A veces que uno dice, bueno, si voy un día a la semana, ya soy espiritual. Generalmente eso es lo que uno pensaba antes. Pero realmente la vida en Cristo es una vida diaria. Es una relación personal diaria, desde que uno se levanta y le da gracias a Dios. Desde que uno le comenta al Señor nuestros problemas, nuestras frustraciones. Desde que uno adora al Señor, yo te reconozco como Dios y como mi Salvador. Es un intercambio en nuestras palabras con ese ser, con ese Dios. Y vamos a ver que eso va a generar resultados en nuestra vida. Porque podemos ver a través de ellos milagros, maravillas, prodigios, podemos ver la mano de Dios a veces en cosas que ignoramos. Fue Dios, sí, fue Dios el que nos bendijo. Fue Dios el que puso los medios. Dice, o que solo la apariencia, ¿verdad? A veces pensamos que la gente es buena por cómo se ve. O que es cristiana por cómo se ve. No tiene nada que ver eso. Es más una relación íntima con Él. Hablarle, el ser honestos con Dios. La verdad es que solo viviendo en la palabra de Dios se logra una vida espiritual. Es importante, dice ahí Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Un poquito para que entienda este contexto. En aquel tiempo había un grupo de personas que eran religiosos, ¿verdad? Pero eran religiosos en lo externo, en las cosas que se veían, en las cosas que hacían frente a los demás. Pero en su corazón no había ni la más mínima idea de acercarse con honestidad y sinceridad a Dios. O sea, ellos condenaban todo, pero no vivían cerca de Dios. No oraban. Si oraban ellos era para ser visto de la gente. Pero ellos no oraban para ser edificados por Dios. Ellos no oraban para ser llenados por Dios. Ellos no oraban para humillarse a Dios. No había una actitud de humildad ante Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Porque ellos creían que la incircuncisión era sumamente importante delante de Dios, ¿verdad? Y era un acto físico. Era algo físico. Algo natural. Lo que le estoy diciendo es algo físico, pero algo que era superficial. Lógicamente tenía un simbolismo. Pero dice, y el que es físicamente incircunciso, o sea, el que no se circuncidaba, que no hacía ese acto, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. O sea, aquí está hablando de cuando tú haces la palabra de Dios por lo que hay en tu corazón.
muy diferente si alguien predica por amor a Cristo y su palabra, que alguien que predique por reconocimiento y honor. Son dos cosas muy distintas. Entonces dice, te condenará a ti, mire lo que dice, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, ellos transgredían la ley, pero no abiertamente, sino que la transgredían de otra manera. Tal vez sus actos no eran públicos, pero allá en lo escondido sucedían. Allá donde en el rincón de su corazón había amargura, había resentimiento, había odio, había pleito, había contienda. Y cuántas otras cosas más, hasta herejía había en los fariseos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros en nuestra mente seamos honestos. Dice, lo que no sabe es que congregarse es un mínimo requisito del cristiano. No son 2 horas las que nos hacen ser cristianos, sino el estilo de vida o la actividad que gobierna nuestra vida. Se necesita más que unas horas para que nuestra mente se llene del poder de Dios para gobernar nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con todas las demás horas que le dedicamos a la mente? ¿Podrán vencer todo dardo del enemigo en el momento de la tentación? Porque cuando no ubicamos nuestra mente en el propósito y en la visión que Dios nos ha dado, es otro tema, pero todos como hijos de Dios y como seres humanos tenemos que tener una visión de nuestra vida personal. ¿A dónde voy yo con mi vida personal? Yo sé que a veces hay una visión en la iglesia, tenemos una visión en nuestro trabajo que cumplir, pero ¿qué de la visión personal que Dios nos ha dado? Visión es tener la capacidad de vernos en el futuro, en el día de mañana. Vamos a decir Lupita, ¿verdad? Que ella tenga la visión que el día de mañana la vamos a ver bautizándola en el nombre de Jesucristo y siendo salva de todos sus pecados. Y que su nombre sea escrita ahí en el libro de la vida para cuando llegue delante del rey, el Señor le diga, pasa, hija mía, bienvenida a tu hogar. Porque es a través de eso que nosotros vamos a poder ubicarnos en nuestra vida, en la asignación que Dios nos ha dado. A mí me sorprende Abraham, porque a una edad muy, muy avanzada, Dios le da sueños y le da visiones. Y él como que no las cree, como que dice, estoy muy grande, esto. Y él tenía una promesa. La promesa es que de él iba a descender una gran nación. Y no nomás una gran nación, todo un linaje de fe. Porque nuestra fe proviene de Abraham. Nosotros estamos aquí porque nuestro padre sigue siendo Abraham en la fe. Es cierto, primero empezó con los judíos, pero los judíos, ¿verdad?, al no aceptar la palabra, dice que Dios injertó la iglesia, nos puso como un injerto. Y ahora también somos hechos llamados hijos de Dios. Ahora, siguiente punto, hermano, es tener una mente también abierta al reino de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 10:5. Y esto es importante, hermano. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Que nosotros podemos porque la primera línea de lucha, la primera línea de batalla que tenemos como hijos de Dios está en la mente. Ahí es donde vamos a batallar toda la vida. Mira, un día nosotros batallamos para bautizarnos. Me bautizaré, no, pero todavía ando haciendo esto. No, pero no bautizo. Me bautizaré, no me bautizo. No, pero todavía duda en nuestro corazón. Había duda. Hasta que un día dije, me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y vencí
ese pensamiento que tal vez me pone aquí el diablo, porque a veces el diablo nos pone muchos pensamientos, nos dice, mira el mundo, qué bonito está el mundo, y las tomaderas, y las mujeres. Y yo no sé las tentaciones de la mujer, porque no soy mujer, pero ciertamente también deben de tener sus tentaciones. Pero el ser humano tiene muchas tentaciones, y el diablo todos los días nos avienta pensamientos ahí. Y nos están cayendo pensamientos. Dijo un hombre, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Un hombre muy importante del cristianismo, dice, no puedes hacer, dice, no puedes hacer que un pájaro vuele por tu cabeza, pero sí no puedes dejar que haga un nido en tu cabeza. O sea, un pájaro puede volar por nuestra cabeza. Y no podemos impedir eso. El pájaro va a volar por nuestra cabeza. Pero sí podemos impedir que haga un nido en nuestra cabeza. Entonces va a haber pensamientos que van a pasar por ahí por su cabeza. Pero de usted depende que esos pensamientos no se aniden ahí. Porque a veces son pensamientos malos. A veces ahorita hablaba con mi esposa de eso, ¿verdad? De que a veces hay palabras que traen veneno y caen en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y la primera lucha es no dejar que penetre el pensamiento, pero ya cuando penetra el pensamiento viene la segunda etapa, donde ya penetró el pensamiento y después penetra en el corazón. Y de ahí es donde suceden todos los horribles problemas que vemos. Más que nada en la persona, porque dejó que un pensamiento la envenenara, dejó que un pensamiento, alguien que le dijo algo, ¿verdad? Alguien que le habló y le dijo, no. ¿Verdad? Yo recuerdo que, esto todavía lo tengo en mi mente, ¿verdad? Cuando mi abuela se iba a bautizar y una de mis tías no quiso. Y yo dije, y ahorita yo me estoy dando cuenta que el diablo pudo usar la boca de alguien para que ella no tomara esa decisión. Y yo veo ahí veneno, porque una salvación, hermano, vale más que todo el oro del mundo. Y hasta dónde mire la serpiente, ¿verdad? Como es cautivadora, ¿verdad? Es habladora la serpiente y nos puede enredar con sus palabras. Pero mire, dice, una mente cerrada impide que la verdad de Dios llegue al espíritu de la persona, ya que ésta está ocupada en sus opiniones. A veces somos muy buenos para dar opiniones nosotros mismos. No concuerdan con sus pensamientos. Una mente cerrada juzga superficialmente a otros cristianos y a otras personas. Cuando somos cerrados vamos a ser fáciles para juzgar. Yo me he dado cuenta que la gente que más critica y más juzga es la que está desocupada, la que no tiene nada que hacer. Esa es la gente que uno se tiene que cuidar. Yo le digo al hermano Rey, cuando tú vas a estar ocupado en tu célula y que vas a traer de comer, el cafecito, y que vas a dar de comer, y qué canto les vas a poner, y qué predicación les vas a dar, y vas a estar orando, y vas a estar estudiando, y vas a estar alimentándote porque sabes que va a llegar gente a tu casa y le tienes que dar. Y tú tienes que invertir tu tiempo en eso. Pero mientras inviertes tú el tiempo en eso, otros van a estar criticando. Otros te van a criticar. ¿Y por qué el hermano abrió una célula si no está preparado? ¿Y por qué el hermano hizo? Y mire, esto me viene a la mente como lo que pasó con Pedro. Mientras ellos estaban ahí en la canoa o en la barca, ¿verdad? Ahí la tempestad iba y se venía y se mecía, y estaban los discípulos, no mataba a Pedro. Pero ¿quién fue el único que se aventó y se animó? Pedro. Y yo le aseguro que los demás criticaron a Pedro. Pedro, ¿por qué te avientas? Pero Pedro caminó por un momento. Caminó sobre el mar. Y los otros no se atrevieron a dar ese paso. Yo creo que el que más tenía ahí fe era Pedro. Sin duda. Se hundió, sí, pero
Mire, Pedro, aunque se hundió, tuvo más fe que todos los que no se animaron. No era perfecto, porque cuando se iba a hundir el Señor lo sacó. O sea, eso quiere decir que tal vez nos vamos a aventar a eso y vamos a sentir como que nos vamos a hundir. Ay, ya empecé esta célula, como que me voy a hundir, como que me voy para abajo. Pero mire, cuando menos piensa, Dios nos va a sacar. Mientras que otros nomás van a, ¿por qué te aventaste, Pedro? ¿Por qué lo hiciste? Y quizás hasta le echaran en cara lo que Jesús dijo, hombre de poca fe. Y los otros, sí, hombre de poca fe, sí, pero los demás nomás dicen, pero no se aventaron. Entonces, así es esto, hermano. Cuando estamos desocupados de nuestra mente y ponemos nuestra mirada en otras cosas, vamos a tender a criticar siempre. Dice, una mente cerrada juzga superficialmente a otros cristianos, a otras personas, y se desgasta en chismes y mitotes. Aquí dice aquí, eso es lo que dice aquí, dice, y como está cerrado en sus propios pensamientos, nada puede entrar para hacerlo cambiar de opinión. Siempre hay que abrir, hermano, la mente a lo que dice la palabra de Dios. Siempre. Los argumentos en la mente que Satanás pone no son para que te conviertas en un buen cristiano. Porque yo sé que ahorita el diablo ahorita está poniendo cosas, ¿verdad?, en nosotros. Pero también el Espíritu Santo está hablando en nosotros. Dice, sino para dar, dice que te conviertes en un buen cristiano, sino para darte razones para cometer pecado, justificado en los pecados ajenos. Todo lo que te motiva a pecar proviene de Satanás. No sé si puse ahí, 2 Corintios, no sé si puse el otro texto. No puse ese texto. Ahora, el siguiente punto, hermano, es una mente enfocada. Ya este es el último punto, hermano, para terminar. Dice, enfocar nuestra mente en Dios nos ayudará a mantenernos creciendo en las cosas que son del Espíritu. O sea, cuando ponemos nuestra mente, hermano, porque mire, la mente antecede al corazón. Primero la mente y después el corazón. O sea, no puede entrar algo en nosotros si primero no entra por nuestra mente. O sea, usted no puede decir, hermano, yo puse el corazón, pero si no pusimos atención, ¿cómo va a entrar al corazón de lo que no pusimos atención? A veces yo veo que en la iglesia, ¿verdad?, mucha gente está viendo el reloj, está entretenida, que se va a acabar y esto, y el pastor está predicando un sermonazo tremendo, poderoso para su vida. Y este está pensando que a dónde va a ir, al IHOP o al ¿cómo se llama el chino de aquí? Y están dando una tremenda palabra para su vida. Ahí. Pero como su mente está en otro lado, no puede recibir su corazón. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en quién? En Jesús. Ahí está hablando de visión primero. Nuestra visión tiene que estar en Cristo. Y no nomás estoy hablando de la visión física, estoy hablando de la visión espiritual. ¿Dónde yo me miro en mi asignación que Dios me está dando para el día de mañana? Y luego dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nuestra meta es imitar a Cristo, porque es un desafío seguir a Cristo, pero también es una bendición. No es fácil cargar la cruz, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero mire, de todos modos nos vamos a desgastar, de todos modos nos va a doler la espalda, de todos modos la vista nos va a empezar a fallar, de todos modos nos van a empezar a salir enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Nos va a doler los huesos, las riumas, la artritis. Todo eso nos va a venir. Todo eso. Pero mire,
qué más bendición que le venga todo eso y que al final no tenga recompensa. Que le venga todo eso, sí, pero estoy sirviendo al Señor. Me va a alcanzar la muerte, sí, pero me alcanzó sirviendo al Señor. Y eso tiene recompensa eterna. Si nos vamos a morir, mire, si se va a desgastar su vida y se va a morir haciendo eso, pues tiene recompensa eterna. Hay un pago enorme. Hay algo hermoso detrás de todo eso. Y que de todo modo dice que me morí en el pecado y haciendo lo malo, sí. Pero no tiene recompensa. Nada te vas a llevar. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Solamente nos podemos llevar la fe, ¿verdad? Y la fe que también ponemos en nuestra familia. Dice, si nuestra mente es imitar a Cristo y comportamiento, es imitar a Cristo y comportamiento, dice, será erróneo entonces perder el tiempo en ver la vida de los demás. ¿Verdad? Porque ese es otro punto que a veces uno puede estar viendo la vida del hermano Rey, puede estar viendo la vida del hermano, está viendo la vida del pastor, está viendo la vida de la gente. Y uno empieza a ver a la otra gente, pero no estamos poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Yo siempre, últimamente he pensado en esto. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Porque le voy a decir algo. Las 5 personas que nos rodean y de las cuales escuchamos palabras van a determinar nuestras decisiones en el futuro. Y eso es una gran verdad. Usted va a tomar decisiones dependiendo de las 5 personas que lo rodean a usted. Y espero que sigan viniendo a la célula para que tomen buenas decisiones, ¿verdad? Porque hay una bendición grande, hermano. Si escuchamos la voz de Dios, vamos a tener buenas decisiones. Si escuchamos la palabra de Dios, vamos a tener buenas decisiones. Nuestra mente que se inunde de la palabra de Dios, hermanos, textos bíblicos, salmos, palabra de promesa, palabra de bendición, palabra de vida. Y que cuando usted la gente lo escuche, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Una boca de discípulo, una boca de discípulo, una boca de hijo de Dios, que irradie bendición, que cuando usted esté con alguien diga, pues no sé qué estás haciendo en ese grupo de amistad, pero algo está pasando en tu vida, algo te está bendiciendo. Dice Efesios 5:1, creo que no lo puse ahí. Ay, pero no lo puse. Dice, sed pues imitadores, dice Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos, no, perdón, eso no. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros